de entrenar, me bañé. Decía un poco sudado porque acabé de entrenar, me bañé y todavía el cuerpo está... Voy a leer un pequeño artículo que escribí que se titula La crisis del coronavirus y el desarrollo del pensamiento crítico propositivo. La crisis debido al coronavirus ha traído a debate viejos temas sobre el Estado, el poder y la hegemonía, vistos desde el prisma de la educación institucionalizada. Todos, si no la mayoría, ya entendemos que la escuela es un aparato ideológico del Estado. No podemos ir contra la montaña de evidencias que lo demuestran. El oprimido, según nos expone Gramsci, aun cuando se rebela, utiliza las herramientas del opresor. Una pequeña paseadita por las redes sociales dejará ver a qué nos estamos dedicando la mayoría y podría asegurarse que no es a la lectura ni a la producción de textos y mucho menos a la organización de una respuesta nacional organizada hacia los retos a los que estamos llamados. En un artículo del politólogo Mario Harkin, profesor de la UNAM, que circula en las redes titulado La nueva escuela mexicana en tiempos de pandemia, este autor alaba la rápida reacción de la SEP ante la pandemia que inevitablemente nos avecina. Yo personalmente diría que la SEP con toda razón reaccionó y no accionó. Porque la SEP ha estado a la defensiva desde que llegó a este gobierno y ya no se le hizo fácil continuar con su cantaleta, al menos abiertamente, de la reforma peñanetista que debemos reconocer continúa aún en gran parte viva. No debemos albergar muchas esperanzas del cambio de educación generado por esta crisis. Primero, porque no es lo mismo instruir que educar. Y segundo, porque la escuela mexicana pública, universal y gratuita tiene más semejanzas que diferencias con la escuela privada a la que tanto critica. Claro que existen algunas dignas excepciones que no mencionaremos acá por razones obvias. Puede decirse que frente a la crisis en cuanto a educación popular, social y escolar, solo se está siguiendo una lógica generalizada para protegernos del contagio, pero propuesta educativa, pedagógica y didáctica no vemos ninguna. Primer ejemplo, una pequeña miradita al modelo educativo 2018-2019, que es el que se continúa en la práctica aplicando, evidencia que no se pretende el desarrollo de la libertad, la creatividad ni del pensamiento como en algún momento se pretendió argumentar por el desaparecido Aurelio. Baste decir que los 14 principios pedagógicos del modelo, que son el carril por el que debe transitar la maquinaria educativa nacional, se empantanan en el término aprendizaje sin que ni siquiera aclaren a qué se refieren con ello. Referirse al aprendizaje como principio educativo es como pretender cambiar el carácter del hombre moderno manipulándole unas cuantas neuronas. Y eso es un fiasco. Pero ante esta situación podríamos preguntarnos, ¿en torno a qué principios educativos los educadores están proponiendo trabajar? Porque si resulta que los que tienen la función de educar no tienen una propuesta unificadora que defender frente al Estado capitalista, entonces estamos a merced del último gurú de la pedagogía que nos asalte en el autobús con una plática. Sin conciencia del reto pedagógico que implica educar a un hombre para que viva y transforme su tiempo, regresaremos a las mismas mediocridades curriculares, pero ahora vía las TICs. Esto es, se continuará haciendo lo mismo, pero por diferente vía. O no se hará más que esperar a que pase la tormenta para ver qué se nos ocurre. Segundo ejemplo, se critica hasta la saciedad y con razón a los libros gratuitos, pero por constituirse en poleas transmisoras de una visión del mundo falsa, eurocéntrica, y con intenciones de cegar la mirada crítica de quienes los usan, para impedirle vislumbrar alguna posibilidad emancipadora. Paco Ignacio Taibo II ha investigado muchísimo hechos históricos creados y recreados en estos manuales a la usanza de los intereses de la clase explotadora.
Una pequeña revisión del libro gratuito de matemáticas de primer grado que desarrollamos junto a una zona escolar oaxaqueña mostró que tanto sus situaciones de aprendizaje, problemas, tareas y ejercicio, como las imágenes que utilizan están en función del individualismo y del consumo irracional de chatarra cultural y alimenticia. Podríamos preguntarnos en este momento, ¿la SEP o alguien más establecieron los artículos, libros o propuestas que se estudiarían los trabajadores de la educación durante este tiempo de crisis? ¿Se orientaron los tiempos y los productos que se entregarían para mejorar no la forma, sino el contenido de los procesos educativos luego de regresar de la crisis? ¿O simplemente se mandó un ejército de intelectuales y productores de ideas para sus casas como si fuesen ensambladores de maquiladoras, y sin considerar además la enorme tarea de desentrañar todo esto que está ocurriendo frente a nuestros ojos desde una mirada crítica y desalienadora? Muchos andan diciendo, tal vez con razón, que el Estado capitalista opresor inventó todo esto para construir un nuevo panóptico y controlar nuestras mentes ya bastante enajenadas. Ello no sería nada novedoso para un mundo que vio morir en la hoguera primero a Giordano Bruno y luego a los 43 futuros maestros de Ayotzinapa. Sin embargo, pasar de la denuncia a la propuesta de organización y acción amerita algo más: pensamiento propositivo y creativo. Me parece preocupante que estemos pasando este momento de crisis, viajando de queja en queja, y no nos detengamos a apresurar las soluciones futuras que nos llevarán a la total destrucción del panóptico y sus ingenieros. Sin educación no habrá revolución posible, le dijo Fidel a su pueblo cuando se encontraba en el momento crítico más terrible de la historia contemporánea de la revolución. Puede asegurarse que los isleños pudieron soportar y sobreponerse a las penurias gracias a que defendieron la educación que ellos consideraban necesaria y prepararon a sus educadores para cumplir con la tarea. Una de las más aberrantes situaciones que podía pasar no es que las personas comprometidas con el cambio de régimen y los maestros tomaran este tiempo como descanso, continuando con la lógica del opresor, y no como un tiempo de organización y concienciación. El capitalismo no se cae solo. Hay que tumbarlo. Ya sea la totelcayol, la comunalidad, la producción de alimentos sanos, la producción de textos críticos o los estudios filosóficos, los que tenemos la tarea de educar debemos afilar las armas de las ideas, porque es a idea la guerra que se nos hace, como nos decía Martí, y por ende a ideas tenemos que ganarla. Si estamos pensando que la crisis cambiará la forma de organización, los métodos, las dinámicas o cualquier otro subterfugio, estamos pensando la escuela al estilo de Comenio. Esta crisis podrá cambiar mucho más que eso, pero para ello debemos ponernos a trabajar aceleradamente. La crisis por sí sola no produce soluciones. La gente de Michoacán se ha dado la tarea de producir materiales para orientar a los educadores en esta dirección. ¿Cuántos se han sumado a esta tarea? ¿Son estos materiales suficientes? Al igual que en el Centro de Estudios RIUX, todos los investigadores del país deben comenzar a producir las ideas que nos orienten hacia la definitiva liberación. Creo que el hecho de que padres e hijos estén en casa es de una potencialidad formidable para los educadores. Digamos que las condiciones están dadas para que, si no toda, al menos una parte no despreciable de la matrícula de alumnos se sumen con sus padres a procesos de investigación y culturalización más poderosos que los que habíamos estado desarrollando hasta este momento. Nadie ha dicho que la conciencia histórica solo puede alumbrarse en las páginas de un buen libro. También se puede llegar a ella a través de las redes sociales, si creamos las herramientas necesarias. Este es un momento especial porque la realidad objetiva nos ha expulsado fuera de la escuela a la que tanto criticamos. Ya nos liberamos de las paredes y los pupitres, ahora debemos liberarnos de la su lógica individualista y opresora. Si pensamos que la escuela no es el espacio físico que nos heredaron las sociedades de explotación ni sus prácticas instrumentales, sino todo y cualquier espacio público de producción de sentido, en el que los oprimidos se den cita para elevar su cultura política, su organización y su conciencia histórica, entonces entenderemos que más que quejarnos debemos proponer, crear, pensar y proponer. Debemos obligar en este momento histórico
a que el timón de este país gire a favor de los desposeídos, de los oprimidos. Por otra parte, la situación que se ha creado posibilita que estemos en casa, en el barrio, en la comunidad, y ello debe ser fuente de responsabilidad y compromiso con la protección de la salud y con el crecimiento de la conciencia histórica. Esta crisis ha evidenciado algunas de las peores creaciones del capitalismo neoliberal. Utilicémosla para generar debates y propuestas transformadoras. ¿Por qué no comenzar a debatir y a proponer a los representantes populares que las patentes para la producción de medicamentos deben desaparecer? Y que todo medicamento debe ser propiedad del Estado para que todos, sin excepción, tengan acceso a ellos cuando lo necesiten. ¿Por qué no pasar a la ofensiva y comenzar a crear conciencia de la necesidad de desarrollar nuestras propias industrias biotecnológicas y la ampliación de nuestras carreras universitarias hacia las ciencias básicas como biología, química, biofísica, biología molecular, etc.? En Oaxaca, por ejemplo, que es un estado con una enorme riqueza en biodiversidad, no tenemos laboratorio de producción de medicamentos, ni se estudian estas carreras. Estamos en tiempos de grandes crisis y, en consecuencia, obligados a producir también grandes soluciones. Le damos las gracias por seguirnos, por confiar en nosotros. Los invitamos, por favor, a no salir de casa, a cuidar su salud y a estudiar, a convertir este tiempo en un tiempo también de emancipación. Nos vamos y nos vemos.